Bienvenidos a esta capacitación dirigida para senadores, diputados y parlamentarios andinos. Vamos a hablar de media training y comunicación política. Y lo primero es entender qué es esto de la comunicación política, ¿no? Para poder entender para qué sirve el media training. Bueno, hablar de mi currículum me va a demorar bastante, ¿ya? Así que cualquiera busca en internet o me lo pide por escrito. Pero he sido docente en universidades como San Marcos, Villarreal, UPN, Antonio Ruiz de Montoya, Universidad Peruana Unión, institutos y otros, ¿ya? Y también tengo experiencia política, así como de periodista en RBC, en Exitosa, Radio Libertad, Radio Santa Rosa y muchos más. Pero vayamos entonces. Bien, ¿qué es comunicación política? Bueno, aquí está bien fácil de leer, ¿no? Pero recuerden, es un proceso estratégico. ¿Para qué? Para alcanzar y también para mantener el poder. Por supuesto que en los libros hay definiciones enormes, pero en el fondo es eso, ¿ya? La comunicación política sirve para alcanzar y mantener el poder. Significa para que no te vaquen, para que no te bajen. Otro punto importante es que la comunicación política fortalece la relación entre el Estado, los líderes y la ciudadanía, o sea, te vas a llevar bien. Y lo mejor por lo cual estamos haciendo esto, que construye confianza. ¿Y cómo construye confianza? Basándose en la conexión emocional, ¿ya? Con lo cual ustedes van a conseguir mucho. La conexión emocional es importante y en una capacitación, obviamente, más desarrollada vemos en qué consiste. Pero hay que entender que no es la misma conexión de hablar, por ejemplo, con gente de Caraballo, que con gente de Surco, en la zona de Chacarilla. Son mundos diferentes. Lo mismo, no es lo mismo conversar, comunicarse con nuestros hermanos de Puno, con nuestros hermanos de Piura. El país es un conjunto de naciones. Somos un país multinacional y multiétnico. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, una persona que está, ven, en imagen, se está entrenando, lo hemos entrevistado y le estaba yendo bien hasta que le faltó una parte de la comunicación política que se llama gestión de crisis, ¿se acuerdan o no? Gestión de crisis es cuando le salió esto de Villaverde, él dijo que no la conocía y no supo afrontar esa crisis. Bueno, entonces nosotros podemos decir con la autoridad que nos da la experiencia dando este tipo de entrenamientos, es que él no supo manejar la crisis. Y vamos a hablar también de eso. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las herramientas de comunicación política? Lo primero es la gestión de prensa. Tiene que tener un equipo de prensa que siempre los mantenga con buena imagen. Eso es fácil de entender. El análisis político, por lo cual deben tener gente que les ayuda a entender cómo se está moviendo este mundo. Y para el análisis político hace falta el análisis mediático, o sea, cómo te ven en los medios, cómo te está viendo la gente. Recuerden que los medios construyen la imagen y la reputación de las personas. Y también hay que tener una construcción de narrativas, ¿no? ¿Qué clase de congresista eres tú? O sea, ¿qué es lo que has hecho toda tu vida, ¿no? La narrativa es como hablar, por ejemplo, en el caso de Toledo, ¿te acuerdas, no? Su narrativa era el humilde provinciano que llegó a Oxford, a Harvard, ¿no? Que lustró zapatos, una narrativa de lucha. Y bueno, ya sabemos en qué terminó eso, pero eso es la narrativa. Hay que tener una narrativa de quiénes son. Otra herramienta de comunicación política actualmente, antes eran pues las revistas, ¿no? Los newsletters, pero ahora, como mucha gente no lee, ya saben que los periódicos e impresas están yendo a la quiebra, ahora hay que trabajar los podcasts y programas. O sea, sería bueno que un congresista, un diputado, senador o un parlamentario andino tenga sus programas para comunicarse con el público. Dicen que en el Parlamento, en el Congreso hay, pero ¿qué gente ve el canal del Congreso? Habría que preguntarse. Pero si tú tienes un podcast bien hecho, llamativo, ameno, ya tienes una herramienta de comunicación política. Vayamos con el punto que hablamos hace un momento de la gestión de crisis. Siempre va a haber problemas. Una gestión de crisis pone a prueba tu situación. Hasta puede perder uno el cargo, ¿ya? Si eres un funcionario público. Entonces hay que saber manejarla. Y eso, por ejemplo, es toda una capacitación, la gestión de crisis. Y para la gestión de crisis tienes que aprender a ser vocero o tener buenos voceros. ¿Qué es el vocero? Es una persona que es capaz de enfrentarse, por ejemplo, a este grupo de periodistas que toman fotos, que graban, que le ponen el micrófono en la cara y le hacen preguntas complicadas. El vocero tiene la capacidad de, con tranquilidad y con efectividad, les va a dar la información necesaria para controlar la crisis. O sea, para seguir teniendo la influencia y el poder con la ciudadanía, que probablemente es la que lo eligió. O simplemente pierde, si es un ministro, no lo han elegido, pero igualito, ¿no? Si no tiene buenos voceros, va a perder su legitimización como político, como ministro, y entonces será vacado, será destituido o será renunciado, como dicen ahora. Renunció, dicen, en realidad lo han bajado, ¿no? Y para todo eso hay que tener un plan de comunicación. O sea, desde el primer momento ustedes deben tener a su equipo de comunicación para que le genere el plan. Muy bien. Ahora veamos, entonces, ¿qué es el media training? Acá estamos entrenando, por ejemplo, a un ingeniero de la UNI y ya entendió lo que era media training para comunicarse bien con la población. Es otro mundo.
Y hay que tener humildad para entender que así seas abogado, seas médico, seas ingeniero, el media training que te manda al mundo de la comunicación política y la comunicación social es otra cosa, tiene sus propias reglas. Como ingeniero tú tienes la ciencia, como abogado tienes las leyes, pero el media training y la comunicación política tienen sus propias reglas y tienes que aprender a jugar con ellas, porque si no lo haces, pierdes, pues, pierdes, ¿ya? Entonces, es el entrenamiento para lograr una buena comunicación en medios y rápidamente vamos a desglosarlo, ¿no? Un poquito más. Es el entrenamiento que se brinda para dejar muy en alto la imagen y la reputación de una institución o persona en presentaciones, entrevistas, debates, en medios de comunicación, sobre todo, ¿no? Porque han visto que los medios de comunicación, que ahora también son las redes sociales, tienen una fuerte influencia. Muy bien, pero ¿cómo te ve el público? Es lo primero que tienen que ver. Por ejemplo, acá tenemos una imagen muy conocida, entonces lo ven como ingeniero, ¿no? Como todo un profe. Miren esa mirada que tiene, ¿no? Entonces lo ven como todo capaz, llegó a ser alcalde, es alcalde de Surco y parece que se va para Lima también. Y tenemos acá otro que también pretendió ser presidente y también alcalde, Álvaro Paz de la Barra, muy bueno, pero miren esta imagen, ¿no? Que, digamos, parece muy radical y que quizás no le ayudó mucho. Recuerden que ha tenido problemas también, pero sin embargo por las propuestas y por la valentía que demostró al chocar contra el peaje de la corrupción, ¿no? Se ganó un público, pero no bastó. Ya que tenemos otro personaje que se mantiene todavía con poder y que siempre ha mostrado una imagen de autoridad bastante seria, aunque para nosotros no es santo de nuestra devoción, pero analizamos solamente su quehacer político, ¿no? Entonces vemos que se mantiene en el tiempo gracias a la organización. Entonces hablemos de nuestro negocio. Necesitamos para tener una buena imagen una comunicación efectiva. Entonces, por ejemplo, aquí hay esta foto que están mis alumnos de Ciencia de la Comunicación de la Universidad Villarreal que trabajan en TV Perú. Yo les pregunto, ¿ellos se ven que están contentos conmigo o están molestos conmigo ahí en las fotos? Se ven que están contentos conmigo. Yo también estoy contento con ellos porque para eso los formé, ¿no? Para que trabajaran en la carrera. Porque hay mucho intrusismo en la carrera. Hay gente que no es de la carrera y se mete en la carrera. Hacen televisión, conducen, ¿no? Y no son, pero bueno. Ellos están felices y yo también de verlos trabajar en la carrera que tanto les costó ingresar, que tanto les costó aprobar los cursos. Pero el secreto está en el lenguaje no verbal. Por ejemplo, decía, ¿se ve que está contento? Su lenguaje no verbal dice que sí. ¿Se ve que está contenta? Su lenguaje no verbal dice que sí. Y mira, hasta llega hasta el dedito levantado, ¿no? Yo estoy contento también, porque sonrío hasta con los ojos. Y el lenguaje verbal que no escuchamos representa el 7% de ese peso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda tu comunicación efectiva se basa 93% en el lenguaje no verbal y aunque no creas, suena doloroso, tan solo 7% en lo que significan las palabras, o sea, el lenguaje verbal. Muy bien. Entonces, ahora vamos a la comunicación efectiva desglosada. El lenguaje no verbal tiene dos partes, atención. Tiene lo que te van a ver, o sea, tu comunicación visual, por ejemplo, no es lo mismo que yo aparezca, por ejemplo, ahorita, ¿no? Por ejemplo, todo blanco, una camiseta blanca, así mismo gurú, o que aparezca con un polo rojo deportivo y de la capacitación. Entonces, lo más formal es, por ejemplo, usar un saco, ¿no? Y una camisa. Correcto. También sería con corbatita, pero la verdad que no está haciendo mucho frío. Entonces, el 55% de tu efectividad depende cómo te ven. Por eso pusimos la foto anterior, cómo te ve la gente, o sea, cómo son tus gestos, tu mirada. Eso es importantísimo. Y un 38% cómo te escuchan. Ahí entra la voz, sus inflexiones de voz. Si yo digo, por ejemplo, esta es una capacitación dirigida para los congresistas, los senadores, los diputados y los, ¿cómo se llaman esos? Y los parlamentarios andinos. ¿Se dan cuenta? Ya perdí credibilidad. En cambio, si digo, bueno, esta es una capacitación para senadores, diputados y parlamentarios andinos, que es importante porque de eso depende su imagen y su reputación. ¿Ah? ¿Se dan cuenta que se siente más seguridad? Ya, eso es lo que se escucha, pues. A eso se refiere. Ya, entonces tiene una parte auditiva, 38% del peso, la parte visual, 55%, y el lenguaje verbal, 7%. El lenguaje verbal es lo que significan las palabras. Ahora no significa que no importe, ¿ah? Sí importa, porque si tú no tienes este 7%, terminas siendo un vendedor de cebo de culebra. O sea, o una persona que habla así para llenar las plazas y no importa lo que diga, un charlatán. O sea, sí importa, pero la efectividad depende más del lenguaje no verbal, o sea, cuánto te llegas al corazón de la gente. Acá está el corazoncito. O sea, comunicación efectiva es llegar al corazón de la gente. Muy bien. Entonces, ¿qué es la comunicación efectiva mediática? Es cuando todo esto se traslada ante las cámaras. Por eso, recuerde, tiene una entrevista, no sé, yo me voy y me entrevisto, no es así, tienes que prepararte. Recuerden lo que le ha pasado a algunos candidatos que no, que en las entrevistas les fue muy mal. ¿No? Una entrevista no es oratoria. Acá tienes que prepararte con un media training. ¿Por qué? Porque en oratoria te dejan hablar, ¿no? Media hora y tú la haces linda.
No, aquí el periodista está en la obligación de hacerte preguntas. Si no, no es entrevista, pues si no es una pasada de franela. Y te hace las preguntas que no te van a gustar. Acá, por ejemplo, tenemos también a Johnny Lescano, que tuvo un problema de falta de gestión de una crisis y lo suspendieron 4 meses, ¿no? Sin goce de haber. No supo, fue una crisis que para mí era manejable, pero no me llamó. Pues. Eso le pasa por no llamarme. Y eso que él me conoce, lo he entrevistado exitosa más de una vez. Entonces recuerden, por favor, cualquier presentación, cualquier entrevista necesita preparación, si no, no la haces. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos entonces, ¿cómo podemos obtener la confianza? Bueno, la verdad que se necesita dicción y expresión oral de primera. No significa que seas un campeón en locución, pero sí tienes que dejarte entender. El segundo punto es la capacidad de empatía, ponerte en el lugar del que te escucha, del otro, de la persona que no tienen agua, vive en el cerro, no tienen agua, la persona que es campesino y no tiene ayuda del Estado, ¿no? Encima viene la sequía, viene la roya, y le comen toda su producción. O sea, tienes que ponerte en el lugar de ellos. Si no tienes esa capacidad, miren, ya no podrías ganarte la confianza de esa población. Luego hay que aprender a tener también un lenguaje no verbal de éxito y de paz, ¿no? O sea, que vamos a ganar, se siente, ¿no? Y de paz también, de no generar más violencia. Recuerda que el Perú ya está lleno de violencia. Eso también se maneja con entrenamiento, o sea, con capacitación. Y finalmente, tienes que conocer la cultura de esa población y también entender qué es la psicología social, cómo se comporta, ¿no? Entonces, que también se aprende en este curso con esta capacitación. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es el lenguaje no verbal? Atención. Tiene tres componentes fundamentales. La parte kinésica es qué tanto te mueve. Voy a quitar un poquito esto para que vean, ¿no? O sea, si una persona se mueve así, la kinésica. Bueno, señores, entonces estamos aquí listos para que no sé cuánto. No sé, es eléctrico. Pero también puede ser todo lo contrario. Estamos aquí en esta capacitación para que los flamantes congresistas puedan tener una buena imagen, una buena reputación en su labor legislativa. ¿Ven? Entonces, oye, diferente. O sea, la kinésica tiene que ver qué tan rápido te comunica. Entonces, no vale ser ni tan eléctrico ni tan lento. Entonces, ya están entendiendo la velocidad de las manos, la mirada, ¿ya? Entonces, eso es la kinésica. Bueno, sigamos con la presentación. Bueno, ¿cuál es la segunda parte? El paralenguaje. El paralenguaje tiene que ver ese tonito, ¿no? Ese tonito, como cuando venían mis alumnos los más vagos de la carrera, porque tenía alumnos vagos. Profe, no quiero jalarme, profe. Profe, profe, ¿voy a probar o no? Y yo les decía, sí. Bastante vas a probar. Con 20 vas a probar. Y él se reía, ¿no? Porque sabía que no iba a tener 20, era probable que lo jalara. Porque era vago, me faltaban mucho. Entonces, ese tonito, aunque yo le he dicho, el lenguaje verbal dice, sí, con 20 vas a probar, el lenguaje verbal significa que va a probar con 20. Pero ¿qué te dice el lenguaje no verbal? Cuando digo, sí, con 20 vas a probar. Le estoy diciendo que no va a probar, ¿no? Porque es un vago, porque he tenido algunos alumnos que han sido vagos. No todos, felizmente, la mayoría son estudiosos. Entonces, el paralenguaje es como le dices a una persona, ¿no? Por ejemplo, señor congresista, ¿y usted va a sacar esta ley? Y tú le dices, sí, estamos trabajando en eso para sacar esta ley. Oye, nadie te va a creer, porque tu paralenguaje dice que no puedes. ¿Se dan cuenta lo importante que es el lenguaje no verbal? Y luego tiene que ver la proxémica, ¿no? La proxémica es la distancia entre el punto de vista del espectador al del orador. En presencial, por ejemplo, acá estoy a 1 metro del entrenado, que se está entrenando de una gran empresa, y siente la presión, ¿no? Él se protege con las manos, la cámara con poco con las otras, es normal, pero hay que entrenarse para eso. En televisión es el plano. En televisión, ¿qué es el plano? O sea, qué tan cerca o qué tan lejos, ¿no? Entonces, para que lo veas, por ejemplo, si yo me pongo así, es un plano, ve un poquito más cómodo, más lejano. Pero si yo pongo toda mi cara, sería como un plano. Entonces la gente es como si estuviera hablando en su cara, ¿no? Acá se aleja la cámara, tranquilo, tranquilo con la cámara. Entonces, los planos, entonces tiene que ver. Entonces hay que manejar también eso en medio, hay que tener esa técnica. ¿Ya? Sigamos avanzando porque recuerden, esta es una inducción para muchos que no han tenido esta capacitación. Entonces la proxémica también es importante, porque yo le decía a mis alumnos, cuando yo doy la clase en la pizarra, lejos están tranquilos el que está al fondo, pero me pongo al fondo del salón y hago la clase a su lado, se queda tranquilito, claro, pues la proxémica, porque está halladito, ¿no? O sea, tú te acercas, por ejemplo, a una persona a medio metro, ya se te siente la presión, siente tu presión, ¿no? Si tú le hablas a 2 metros, es más tranquilo. Ya tiene que ver con la distancia, pero también el ángulo. Una cosa es que te hablen por el lado derecho y otra cosa por el lado izquierdo. Hay gente que reacciona diferente a los oídos. O sea, el ángulo, qué tan lejos. O que arriba, abajo. ¿Qué tal? Que si yo te hablo, por ejemplo, estoy arriba. O sea, más alto que tú estás sentado, yo estoy bien parado. Es diferente. Entonces, para conversar bien, los dos tendríamos que estar sentados, ¿ves? Entonces, todo eso tienes que conocer en la proxémica. Muy bien. Hasta aquí hay preguntas. Queremos saber si hay preguntas.
Recuerda que en Hamilton Segura Consultores tienes todo lo necesario para mejorar tu comunicación efectiva, tu comunicación mediática y ser uno de los líderes políticos que el Perú necesita. No solamente tienes este set de capacitación en Chorrillos, sino también los sets donde vas a tener entrevistas en los canales aliados. Son canales donde puedes llegar a desarrollarte una reputación de un político de primera línea.